Bueno, ahí estamos. Denme un segundo. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la idea? Mala mía, no di la parte de que me había faltado de teoría. Estaría bueno completar esta parte de teoría que nos toca y para cerrar el módulo 4, ¿sí? De esta manera, una vez que cerremos el módulo 4, bueno, vamos a hacer el coloquio de la evaluación el jueves, el próximo martes, perdón. No lo quería lanzar ahora porque, bueno, no habían visto todavía esta parte de teoría. ¿Dónde habíamos quedado cuando vimos la parte de teoría? En el concepto de herencia, ¿sí? Nosotros habíamos definido una superclase, o la habíamos llamado una clase padre, y a raíz de esa clase obteníamos distintas subclases, o una clase hija, que heredaba los atributos y métodos de la superclase, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí habíamos quedado. Fíjense que acá la clase animal era la clase padre, y después la clase vaca era subclase, clase abeja, clase perro, eran las distintas subclases. Bien. Ahora, lo que quiero que veamos es no sé, un concepto nuevo que está haciendo referencia al polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Para hablar de polimorfismo, son características que van a tener los objetos. Esto yo lo explico así con palabras sencillas. El polimorfismo son características que tienen los objetos para poder reaccionar, ¿sí? De alguna manera, o adaptarse de alguna manera a las distintas clases donde son llamados, ¿sí? Independientemente del nombre, del método o del objeto que tenga, el objeto se acomoda, hace esa morfología y se acomoda según la clase y el método que es llamado. Me dice la diapositiva que este término se lo puede explicar, pero para explicar eso, para que comprendan el concepto, hay que hablar del duck typing, ¿sí? O un tipado de pato, si hacemos una traducción del duck typing. ¿Qué significa este tipado de pato? Es un concepto que está relacionado con la programación, que se aplica a ciertos lenguajes orientados a objetos y tiene origen en la siguiente frase. ¿Por qué dice que a ciertos lenguajes orientados a objetos? Porque no todos los lenguajes orientados a objetos tienen la flexibilidad que tiene Python, ¿sí? Python es un lenguaje, no sé, multiparadigma, multiplataforma, y que se va ejecutando a medida que yo lo voy escribiendo. Por lo tanto, esa es una ventaja enorme a la hora de la programación orientada a objetos o de la programación en sí. ¿Qué dice la frase que inspiró este tipado de pato? Bueno, acá está en inglés. If it walks like a duck and is quacked like a duck, then it must be a duck. ¿Qué quiere significar esto? Una traducción adaptada al español es que si camina como pato, walks like a duck, y habla como pato, quacks like a duck, entonces tiene que ser pato, ¿sí? Y lo vemos camina como pato y que hace cuac cuac, bueno, tiene que ser un pato, ¿sí? Fíjense acá que dice la frase, entonces, then, it must be, o sea, tiene que ser un pato, tiene que ser un pato. No aclara o no afirma de que es un pato, sino que tiene que ser, lo dice como en potencial. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con la programación? ¿O qué tienen que ver los patos con la programación? Bueno, es una analogía o un símil que se toma entre los patos y los objetos. Entonces, yo puedo considerar un pato como si fuera un objeto, ¿sí? En este caso, y el hablar, o el andar, o el caminar, o el moverse,
van a ser los métodos, ¿ok? Entonces, si un determinado objeto tiene los métodos que a mí me interesan, no sé de qué tipo de objeto sea, siempre y cuando tenga los métodos que a mí me interesan, ¿sí? Es irrelevante, acá dice, es irrelevante el tipo de objeto que sea, mientras tenga los métodos que a mí me interesan, ¿ve? Los métodos que nos interesan. Por lo tanto, en Python nos da igual los tipos de objetos siempre y cuando se implementan los métodos necesarios, o sea, los métodos que yo necesite, ¿sí? Los métodos que yo necesite. Y bueno, busquemos, no sé, eh, yo necesito un método que camine y que salte, y bueno, no me importa si es un perro, si es un gato, no, mientras que camine y salte, no importa qué tipo de objeto sea, ¿sí? Básicamente hace referencia a eso. Por ejemplo, ¿cómo ejemplificamos este concepto? Acá tengo dos clases definidas. Una clase pato, pensé acá a la izquierda, una clase pato, perdón, ahí está la clase pato, y a la derecha una clase gato, ¿sí? Clase pato, le definimos un solo método, hablar, y los patos dicen cuac, ¿no es cierto? Y los gatos, le definimos el método de hablar, los gatos hacen miau. Entonces, una vez que ya tengo definido estas dos clases, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Me voy a definir una función. ¿Cómo se va a llamar esa función? En este caso se va a llamar amigos. Llamar guión bajo, ahí hay un guión bajo, llamar amigos. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función va a acceder a lo que entre acá, ¿sí? Al argumento que entre dentro de los paréntesis, punto hablar. O sea que va a acceder al método hablar, pero del elemento que yo quiera que hable, ¿sí? Si yo invoco, no sé, instancio un patito, un objeto, fíjense que acá estoy instanciando un patito, el pato este se llama Plucky, ahí está creado el patito, y acá instancio un gato que se llama Michi, está instanciado el gatito Michi que pertenece a la clase gato, y ahora yo pongo llamar amigos y le paso como parámetro ese objeto, este objeto de acá creado. Acá lo mismo, llamar amigos, le paso como parámetro este objeto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, Plucky, ¿qué va a hacer? Como está definido con el método hablar, esto va a ser quack, Plucky va a ser quack y Michi va a ser miau. ¿Por qué? Acá yo estoy invocando la función, al invocar la función, le estoy pasando como parámetro ¿qué? Un objeto. Por lo tanto, ese objeto va a pertenecer a una clase donde está referenciada con un hablar en particular, hablar del gato. Fíjense que el hablar del pato también se llama hablar ese método. Los dos métodos se llaman hablar. Pero el polimorfismo hace referencia a que acá se me va a adaptar Michi, que pertenece a la clase gato. Ahí está siguiendo el polimorfismo. Pertenece a la clase gato y a su vez la clase gato tiene este método que se llama hablar. Lo mismo pasa con el patito que tengo acá. Plucky pertenece a la clase pato y pato, ¿qué pasaba? Tiene un método también que se llama hablar, que dice quack. Entonces la función yo la defino de esta manera, para que cuando le pase el objeto acá como argumento, acceda al método eh, de esa clase, ¿sí? No acceda erróneamente, ¿sí? Entonces esto es una ventaja porque me va a permitir a mí reutilizar el código y no voy a estar teniendo que estar escribiéndolo cada vez que yo lo necesite, sino que utilizo el concepto del polimorfismo. Bien, acá lo aclara, ¿eh? Lo único importante es que el objeto cuente con ese método que se llame hablar, ¿sí? Obviamente yo no voy a poder acceder a un método que no esté definido en la clase padre o en la clase gato, ¿eh? Si acá yo no le definía este método hablar, y bueno,
va a saltar un error, porque era lo único importante que tenga ya definido ese método hablar. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí llama a los dos, y acá tenemos el primero, el segundo, bueno, uno va a ser cuac cuac y el otro va a ser miau, como si fuera un gato, ¿no es cierto? Como aclaración final, y esto es importante, me dice que eh, mencionar el tipado de pato es una característica únicamente válida en Python. ¿Por qué? Porque Python, habíamos dicho que era un lenguaje que tiene tipado dinámico. ¿Qué significaba el tipado dinámico? Significa, fíjense acá, yo voy a abrir una consola de Tony. Vamos a abrir uno nuevo. Y acá tengo la parte del archivo, del documento. Pero acá abajo yo tengo una consola. Entonces acá yo voy, fíjense lo que voy a hacer. Defino una variable a igual a 3, defino una variable b igual a 4. Entonces c, apenas pongo 4 a más b, almacena el resultado de b. Entonces acá, línea por línea, yo puedo ir ejecutando. Y si imprimo C, me da 7. Apenas doy Enter, se me muestra el 7. No tengo necesidad de ejecutar, ¿sí? Línea por línea. No es lo mismo que acá, ¿ves? Yo tengo acá la variable A, la variable B, la variable C, y si yo voy a ejecutar, recién en consola me aparece 7, pero lo podría hacer por consola, ¿sí? Sí. O hago ahí directamente print 3 más 4, en este caso me va a salir 7, ¿sí? O sea que se va ejecutando las líneas de código a medida que lo voy escribiendo por consola, ¿sí? Eso quiere decir que es de tipado dinámico. Y tipado dinámico. Y no todos los lenguajes de programación soportan este mecanismo. Es algo interno del mecanismo de Python que logra hacer, bueno, este lenguaje tan potente y tan variado, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Si yo quiero hablar de polimorfismo, voy a estar haciendo, bueno, un ejercicio que hicimos en otra comisión también, es analizar esta palabra, polimorfismo, ¿sí? Poli va a hacer referencia a múltiples, a varios, ¿sí? Poli, y morfismo a la forma que va a tomar ese objeto o donde esté aplicado ese término. Por lo tanto, pensemos que como polimorfismo, como múltiples formas, ¿ok? Múltiples formas que pueden aplicarse a un determinado objeto o a una determinada cosa. Entonces, si yo llevo el término de polimorfismo en el ámbito de la programación orientada a objetos, me dice que esto va a hacer referencia a la habilidad que tienen objetos de diferentes clases, para responder a métodos con el mismo nombre, ¿sí? A métodos con el mismo nombre. Por lo tanto, fíjense lo que estoy haciendo acá. Yo voy a tener la clase animal, arriba la habíamos definido como si fuera una clase padre, y después voy a tener 3 subclases. La subclase perro, la subclase vaca y la subclase abeja. Y cada una a su vez tenía, no sé, métodos distintos. El perro hacía guau y se movía caminando. La vaca hacía mu, se movía caminando. La abeja, perdón, hacía bzz, bzz, y se movía volando. Pero además podemos definirle un método en particular. La abeja, a diferencia del perro y de la vaca, puede picar, digamos. Entonces le podíamos definir un método más que iba a ser picar, que solamente era de la abeja, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a hacer esto? ¿Qué va a hacer el polimorfismo? De alguna manera nos va a brindar una cierta independencia
al momento de realizar un comportamiento. ¿Por qué un comportamiento? Y porque yo voy a poder acceder al método que yo quiera siempre y cuando invoque bien el objeto, ¿sí? Y ese objeto va a pertenecer a una determinada clase, pero al invocarlo mediante una función, yo ya voy a poder aplicar ese método. Puesto que nuestros objetos son abstracciones de la realidad y es importante que puedan resolver una misma tarea acorde a la naturaleza del objeto, entonces al fin de cuentas yo puedo tener muchas interpretaciones para resolver una misma tarea, siempre y cuando ese objeto tenga el método que yo necesite, ¿sí? Método acorde a que yo necesite. ¿Esto para qué me puede servir? Bueno, acá termino, ¿sí? ¿Para qué me puede servir el polimorfismo? ¿Sí? Lo pensemos con un ejemplo llevado a nuestros ejercicios, ¿sí? Pensemos un poquito. Bueno, acá los leo o lo escucho y piensen cómo de alguna manera ustedes pueden aplicar el concepto de polimorfismo en el programa del trabajo final, o sea, o en el supermercado o en el cine, ¿sí? O vamos a algo más fácil, empecemos a razonar qué clases me harán o qué clases podría empezar a crear yo para definir los objetos dentro de mi supermercado o dentro de mi cine, ¿sí? ¿Qué clases podría ser? O superclases o clases. ¿Qué piensan? O si quieren ir un poco más abajo, ¿qué objetos se encontrarían en un cine o en el supermercado? Una vez que tengamos en claro el objeto, vamos a poder definir la clase. Y una vez que sepamos la clase, vamos a poder definir la superclase que podríamos necesitar o no. Depende si podemos ver cuáles son las cosas que necesitamos en el proyecto. Ah, bueno, Belén puso productos. Una clase de productos. Claro. Empezamos con el objeto. Los objetos son productos. Y sí, es un buen nombre llamado productos. Sí, 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 sí. Haciendo referencia al supermercado, yo voy a trabajar con muchísimos productos, entonces tengo que empezar a instanciar esos objetos, por lo tanto la clase va a ser productos. Y una superclase de productos, ¿cuál podría ser? Algo que englobe a todos los productos. Por ahí se me ocurre una, en el cine, puede ser la clase sala, tarjeta de descuento. Ah, está bueno. Insumos. Javier dice insumos. Bueno, estaba pensando en la superclase de productos. Por ahí una superclase de productos podría ser, no sé, el distribuidor, quién, o el fabricante, digamos, de esos productos, ¿sí? Entonces, el fabricante de esos productos, no sé, estamos vendiendo azúcar. Ahí está Arco, sí, exactamente, Arco. Azúcar, bueno, hay distintas marcas de azúcar, ¿no? Está el Chango, Ledesma y demás. Entonces, bueno, esos son una superclase, serían como los distribuidores. Edu, Sí, Francisco. disculpa que interrumpa, ahí yo le ponía conceptos porque cuando vos vas a facturar en AFIP tenés dos conceptos, productos o servicios, ¿sí? Ujú. Entonces, vos, por ejemplo, te vas por la parte de productos. Y en productos, bueno, ya vas a tener el azúcar y Sí, uno de los atributos del azúcar va a ser, por ejemplo, la marca. Después claro. el tamaño, si tiene 1 kilo, tiene medio kilo.
Sí, después si es blanca o negra, vos viste que vienen de las dos azúcares. sí, 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 sí. Así como que lo maneja FIP desde la facturación. Ujú. Está bueno. O sea, eh, desglosar un objeto como si fuera, no sé, un azúcar y filtrarlo por los atributos. Entonces, en el sistema, esto es pensando ya en un sistema registral como es el AFIP. AFIP tiene que discriminar qué tipo de objeto es, incluso de acuerdo al objeto que es, le, le marca el porcentaje de IVA, ¿sí? No todos los objetos, los bienes creo que son, van con el mismo IVA. Entonces, dependiendo al atributo que sea, bueno, le corresponderá un 21% o un 10,5%. A ver, proveedor. Y eso podría ser, mirándolo de alguna forma, una superclase por el tipo de IVA, o no, no sé. Por el tipo de IVA. Bueno, una superclase, pero eh, Según un atributo. claro, que analice el atributo, pero una superclase ajena a tu programa, o sea, una superclase que trabaje con tu clase, ¿entendés? Sí, tal Una cual. superclase que es ajena. Yo no sé cómo, cómo trabaja FIP, pero cuando uno carga, no sé, una factura, no sé, cuando carga toda la página de AFIP, Sí. seguramente AFIP carga ese dato y desglosa en los múltiples atributos que pueda tener ese objeto, considerándolo como objeto y razonando AFIP como si fuera eh, una programación orientada a objetos. Claro, lo primero que te pide es que vos selecciones en una lista desplegable si es un producto o un servicio. Está filtrando. Claro, vos pones producto, por ejemplo, y ya te manda a hacer la factura. Y ahí vos pones el producto que querés, te dice la cantidad, el precio, si tiene algún descuento, qué porcentaje de IVA va a llevar. Abrís la lista desplegable y te aparecen varios porcentajes, 10, Sí, 21, y creo que hay algunos que tienen 27. mira, Y bueno, y ahí te calcula y después si tenés otros impuestos en función de la factura. Así mira, más o menos es el claro. facturador de AFIP. Eh, no estoy muy inmerso en ese tema, eh, pero pensándolo yo como programador de AFIP, ¿qué tendría que hacer? Bueno, filtrar por los atributos, filtrar por los atributos. Entonces ese filtro que vos decís, seguramente te está llevando a una superclase que te está analizando esos atributos para poder expedir una factura final y bueno, y que quede un registro de esa factura, ¿no? En AFIP queda registrado todo. Claro, claro. Queda A registrado ver, todo. y a mí me parece que el cine Ujú. es un servicio. Lo tiro porque me parece que los dos van por ese lado, como lo veo yo, digamos. Como que el súper va a vender productos y el cine está vendiendo un servicio, me parece, ¿no? Ujú. Tendríamos que pensar. La solución, les cuento, ¿no? Les cuento. Esto de los trabajos lo proponen los organizadores, ¿sí? Y de lo que es el curso, responsable técnico, y nos propone estos dos. Nosotros no lo programamos al trabajo, nos dan ellos un ejemplo de programación. La idea es ver sus resultados. Nosotros como profesores analizamos sus resultados o su razonamiento, en este caso de la programación. Entonces, está bueno estos ejercicios que estamos haciendo, ir pensándolo desde ese punto de vista e ir abriendo un poco más la mente, profundizando más. Hay un dicho que siempre me gusta decirlo, que mientras más aprendemos, nos damos cuenta que menos sabemos. Algo así es. Es así, Yo, tal cual.
porque, y sí, mientras más profundo me meta en un determinado tema, y bueno, más tendré que investigar y trabajar, y me doy cuenta de que no sé nada. A ver qué dice Mauri. Servicio donde te ofrecen los productos y o combos donde cambian el tamaño y sus respectivos precios, digamos. Servicios donde te ofrecen los productos y o combos donde cambian el tamaño y sus respectivos precios. Es el caso del cine. Claro, claro. Ya que Francisco está hablando del cine. Sí, 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 puede ser un servicio. Puede ser un servicio. Eh, entonces, hay que leer bien la problemática. Lo que yo voy a ir haciendo, ¿sí? Lo que yo voy a ir haciendo, si no lo hice todavía, voy entrando al módulo 8. Déjenme acá un ratito. Vamos a entrar al módulo 8. Creo que ya está visible. Ah, ya está visible. Ustedes ya pueden ver el módulo 8. La otra comisión no lo podía ver. ¿Qué se van a encontrar con el módulo 8? Acá ve, el proyecto del cine, el proyecto del supermercado, y acá nosotros nos comparten las soluciones, ¿sí? Otra cuestión que estaba saliendo es que para levantar esto no lo vamos a poder levantar en Google Colab. Ayer estábamos haciendo la prueba con Naomi, entonces creo que se va a poder hacer o se puede levantar en Visual Studio. ¿Qué se está haciendo desde la organización para esto? Se está alargando una charla de instalación de Visual Studio y mi primer programa en Visual Studio, como para que tengan en cuenta cómo instalarlo al software. Visual Studio es un software donde corre código Python. Es un lenguaje, un entorno bastante potente, pero suele ser al principio un poco avasallador, ¿sí? Tiene muchísimas opciones, muchísimas configuraciones y que por ahí causa temor al verlo así a simple vista, ¿sí? No es como una ventanita así súper sencilla como Tony, sino que suele ser al principio avasallador. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está mandando mañana, ¿no? Sí, mañana hay un taller de Visual Studio Code con el profe Enzo Juárez, que lo va a estar dando a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y está muy bueno, les Acá recomiendo está. verlo. Lo mandé para el grupo. Sí, ahí estoy viendo, justo va a ser el día viernes a las 6 de la tarde, Enzo Juárez, el profe de... ¿Vos estás con Enzo, no, Francisco? Estaba con Enzo, arranqué programadora yo justo en el horario, así que Ah, me pasaba con él. mira vos, claro, estaba con Enzo Francisco y... ahí creo que entró Cristina o nada que ver. No sé, Ah, porque vi que entró una Cristina que había sido antes mi tutora. a ver. Bueno, entonces les recomiendo que se vean el tallercito este de Enzo, que va a ser mañana a las 6 de la tarde. Igualmente, si no lo pueden ver, va a quedar colgado ahí en la plataforma de 1000 programadores. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Se queda grabado en YouTube, no en las plataformas. Ah, en YouTube queda. Claro, Bueno, lo transmiten y ya queda en YouTube, pero ya no lo vuelven a subir en la plataforma porque en ningún momento subieron video en la plataforma por lo que yo vi. pero queda dentro del canal de 1000 programadores, ¿no? Dentro En del YouTube. canal sí, sí. Ah, listo, listo, listo. Sí, entonces va a ser una transmisión en vivo. A mí me gustan más las transmisiones en vivo porque te consumen menos datos y, no sé, me gusta interactuar más por YouTube. Se convirtió en mi red social favorita ahora, YouTube. Y bueno, y la otra novedad era que antes de ese taller va a estar el profe Guillermo Mogro dando clases de consulta, ¿sí? Eh, Eso está para todos el viernes 28.
es abierta para todos, la clase de consulta, a las 5 de la tarde, así que bueno, si pueden ahí, si necesitan aclarar alguna duda o ver otro punto de vista, ahí el profe Guillermo va a estar en clase de consulta. Y para reforzar un poco esto, voy a estar resolviendo algún ejercicio en la clase de consulta de la tarde, yo también voy a dar esta tarde, pero la mía un poco más privada, yo la voy a hacer para la comisión 8 y la comisión 4, que son mis comisiones nomás. Así que bueno, si pueden estar, los espero ahí esta tarde a las 6 también. El mismo enlace de Zoom. Bueno, otra aclaración que quería hacer. Eh, el martes, bueno, ahora ya terminamos este módulo con la teoría que faltaba, que se me tenía ahí un poco preocupado. El martes vamos a ver qué dice acá el chat. Voy a tener que empezar a trabajar. Sí, no, tampoco no es que ayer salí a las 6 de la casa y volví a las 23, Mauri. Vas bien, tranquilo. No es obligatoria estas clases, estos talleres, pero bueno, si lo pueden tomar en buena hora, si lo pueden ver después, en buena hora. Todo sirve y todo suma para, no sé, ganar herramientas y que de alguna manera vean cómo se trabaja en el mundo real, ¿sí? Mundo real, programa con Visual Studio, ¿sí? Por eso también aplicaciones serias estamos hablando. Eh, por ahí, por eso también tratan de brindarle estas herramientas. Bueno, seguramente el profe ahí se dedica un poco más, profe Enzo, él los puede orientar un poco más y le explique por qué están. Pero bueno, no son obligatorias, no. 6 de la mañana saliste a morir. Estaba en pleno sueño esa hora. Sí. Bueno, para aclarar el martes entonces vamos a hacer el coloquio a la primera hora, o sea de 9:30 a 10:30 vamos a hacer un coloquio y vamos a empezar con lo que es tema nuevo, que ahí vi que Mauri, por ejemplo, ya estaba chusmeando de qué se trata. El tema nuevo me habla acerca de excepciones y gestor de archivos, ¿sí? Está bueno, váyanlo leyendo si quieren. Donde estamos acá es el módulo 5, ya está habilitado, ¿sí? El módulo 5, manejo de ficheros y manejo de excepciones. ¿Para qué me va a servir esto? Para muchas cosas, entre ellas, para que el usuario, los usuarios malditos, le digo yo, no me hagan explotar el programa, ¿sí? ¿A qué me refiero con no me hagan explotar el programa? Es que poniendo alguna sintaxis, algún código o algo erróneo en mi código, no explote, no se cuelgue el programa, sino que le mande una advertencia y le diga, no, así no es. No sé, la contraseña va con minúscula, o no sé, ingrese un número mayor que 0, no sé, cosas como esa. ¿Sí? Esas son las excepciones. Y después, bueno, manejo de archivo, el tema es complementario, ¿sí? Y es para adornar el código. Así que bueno, eso vamos a ver la próxima semana. Bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, tema práctico, lo podemos seguir viendo a la tarde. Bueno, hasta acá no vamos a seguir hoy. Hoy vamos a hacer solamente una horita. Eh, Bien, ok. Así que era eso, avisarle, ya tienen las novedades. Y, ¿qué me estaba faltando? Bueno, el martes hacemos el coloquio, ¿sí?